La pobre chica del camión de comida ignoró al millonario CEO en la fila hasta que él susurró. ¿Aún me recuerdas? Eran poco después de las 7:00 am en el viejo Nashville. Las calles vibraban con el murmullo de los madrugadores, el silbido agudo de los frenos de los autobuses y el estrépito de los comerciantes abriendo sus tiendas. El aire fresco de otoño estaba impregnado con el aroma de café recién tostado y tocino chisporroteante, atrayendo a una fila de clientes habituales hacia un pequeño camión de comida en la esquina de Pine y Fourth. Pintado en cálidos tonos amarillos y naranjas, Sunrise Bites brillaba como un amanecer sobre ruedas. Su menú en pizarra, escrito a mano, ya estaba manchado por el trajín de la mañana. Caleb Walker esperaba en la fila, con su abrigo azul marino desabrochado y la corbata de seda floja en el cuello. En una mano sostenía su teléfono lleno de correos sin leer y tensión acumulada. Con la otra se pasaba los dedos por el cabello mientras suspiraba, con la mirada perdida. El peso de una noche inquieta y de una inminente confrontación en la sala de juntas lo envolvía. Para alguien cuyo nombre resonaba en titulares y reportes financieros, esa esquina de camión de comida era extrañamente reconfortante. Real, sin filtros, anónima, justo cuando dio un paso al frente, listo para hablar. Una voz clara resonó desde el interior del camión. «Buenos días, amigos. Lo siento, pero nos queda solo una envoltura de desayuno». «La última», anunció una mujer desde dentro. Caleb abrió la boca. «Entonces tomaré...» En realidad, lo interrumpió suavemente apareciendo en escena mientras se limpiaba las manos en un delantal desteñido con girasoles. «Creo que el señor Hargrove estaba antes que usted». Sonrió. No con dulzura ni con desprecio, simplemente con certeza. Caleb parpadeó sorprendido. Detrás de él estaba un anciano con bastón gastado y un pin de la Marina de los E.U. en la gorra. El hombre asintió levemente, sorprendido también. Natalie, la rubia que atendía el camión, se inclinó un poco, su voz más suave ahora. «Lo de siempre, ¿verdad, señor?» Los ojos del anciano brillaron. «¿Lo recordaste?» «Claro que sí, con huevo, sin queso, extra salsa. Ahora mismo lo preparo». Mientras ella giraba para hacer la orden, Caleb se quedó inmóvil. No se sintió ofendido, solo desconcertado. No recordaba la última vez que alguien lo había pasado por alto ignorando su posición en la fila. O en el mundo. Miró su reloj y luego de nuevo al camión. Nadie más parecía sorprendido. La fila avanzaba como siempre. «Bueno», murmuró con voz baja divertida. «Eso es justo». Sin girarse, Natalie contestó con naturalidad. «Manejo este lugar como mi abuela manejaba su cocina. Primero en llegar, primero en ser atendido. No importa si es un multimillonario o un panadero». Lo dijo sin sarcasmo, con simpleza. No tenía idea de quién era él. O tal vez sí, y no le importaba. Caleb rió suavemente, de verdad. Hacía mucho que no se sentía tan invisible, y extrañamente se sentía bien. «Bueno», dijo ladeando un poco la cabeza. «Supongo que tomaré lo que aún quede disponible». Natalie se giró entonces, encontrándose con sus ojos por primera vez. Era más joven de lo que él esperaba, quizá a finales de sus 20s. Su cabello rubio estaba recogido en un moño desordenado, y sus ojos eran de un azul tranquilo que le recordó a un lago olvidado de su infancia. «Suerte la tuya», dijo, levantando una ceja con un toque juguetón. «Nunca se nos acaba el café». Le entregó un vaso de papel del que se elevaban hilos de vapor. Sin adornos, sin logotipo, solo café caliente y honesto. Caleb lo tomó, y por un instante sus dedos rozaron los de ella. Sus manos eran cálidas, reales, sin manicura, sin esmalte. Solo un delgado anillo de plata y el sutil aroma a canela. Él dio un paso al costado para dejar pasar al siguiente cliente, pero volvió a mirarla. Su espalda ya estaba de nuevo vuelta atendiendo la plancha. Por un momento, el mundo a su alrededor se ralentizó. Entonces, con voz suave, casi un susurro, dijo: «¿Aún me recuerdas?» Ella se detuvo, giró apenas la cabeza. Una pequeña arruga apareció entre sus cejas. «¿Perdón?», preguntó sin dureza. Caleb sonrió débilmente y negó con la cabeza. «Nada, solo pensé que me resultabas familiar». Natalie esbozó una media sonrisa, ya concentrada en la siguiente orden. No tenía idea de que al hombre al que acababa de darle una taza de café, sin halagos ni servilismos, era Caleb Walker, multimillonario, CEO, leyenda de Forbes Under 30 Pastes, más importante aún. El mismo niño hambriento con el que ella, años atrás, se había sentado en un frío escalón de cemento, compartiéndole medio sándwich y una sonrisa que le salvó la vida. Ella todavía no lo recordaba, pero él sí. A la mañana siguiente, apenas amanecía cuando el zumbido familiar de unos neumáticos se detuvo en la esquina de Pine y Fourth. Caleb Walker iba sentado en silencio en el asiento trasero de su elegante sedán negro, mirando por la ventana. No pensaba en proyecciones ni adquisiciones.
Solo buscaba un camión de comida amarillo y naranja. ¿El mismo lugar, señor Walker?, preguntó su chofer. Caleb asintió. El mismo lugar. Cuando bajó a la acera, una pequeña fila ya se había formado. Los clientes habituales charlaban sosteniendo tazas de café entre las manos para calentarse. Y allí estaba ella, Natalie, sirviendo jarabe sobre unos waffles para un niño pequeño y su madre, con la luz del sol atrapándose en los mechones dorados de su cabello. Caleb se colocó en silencio al final de la fila, una vez más, para la tercera mañana consecutiva. Natalie alzó la vista y sonrió con picardía. «¿Tú otra vez?», dijo, sirviendo ya una taza de café negro. «Empiezo a pensar que en realidad no vives en una torre de oficinas». Caleb sonrió. «Me gusta el café». Ella le pasó la taza. «Claro, por eso nunca has pedido comida». «No soy de desayunos», respondió él encogiéndose de hombros. Ella arqueó una ceja. «¿Nunca desayunas? ¿Qué pasa que estás en una dieta de multimillonarios o algo así?» Él parpadeó. «¿Algo así?» Ella sonrió. «Bueno, el café no cuenta como personalidad». Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, Caleb rió. Una risa real, sin guión. «No para los negocios, no por apariencia. Toque justo», dijo tomando un sorbo. «Intentaré desarrollar algo de carácter para mañana». «Bien, aquí servimos sarcasmo gratis. Pero los muffins hay que ganárselos». Su pequeña broma se convirtió en un ritual silencioso. Natalie notaba cómo él siempre dudaba antes de ordenar, con la mirada fija en el menú como si fuera a pedir algo más, pero nunca lo hacía. Aún así, ella recordaba sus preferencias: tueste medio, sin crema, una cucharada de azúcar, revolver justo después del tercer sorbo. Y Caleb, él lo notaba todo. La forma en que ella se agachaba para amarrar los cordones de una niña. Como siempre deslizaba un panecillo extra a don Lorenzo en su silla de ruedas. La manera en que cantaba suavemente para sí misma mientras limpiaba los dispensadores de servilletas. Veía la bondad en cada uno de sus gestos. Sin anuncios, sin espectáculo. «Siempre recuerdas lo que le gusta a la gente», le dijo una mañana mientras ella le entregaba su café. Natalie levantó la vista. «Bueno, es parte del trabajo, ¿no?» «No», respondió Caleb. «No todos lo hacen como tú». Había algo en su voz, algo desprotegido. Natalie ladeó la cabeza intentando descifrarlo. Pero más clientes llegaron y el momento se desvaneció. Esa noche, en su apartamento en lo alto de la ciudad, Caleb se sirvió un trago y abrió una pequeña caja de madera que no había tocado en años. Dentro, una servilleta arrugada y descolorida, de papel marrón, suave y gastada. La tinta casi había desaparecido, pero las palabras aún se podían leer. «No olvides que tienes un futuro». La letra era infantil, irregular. Recordó a la niña en la fila del refugio, la forma en que había partido su sándwich a la mitad y se lo había entregado, aun cuando ella tampoco parecía tener mucho. Importa si sabes, aunque nadie lo vea todavía. Ese momento lo había seguido a cada sala, cada negocio, cada noche sin dormir, y ahora estaba casi seguro de que había sido ella. Al otro lado de la ciudad, Natalie se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo de su pequeño departamento, revisando una caja de lata llena de recuerdos, viejos botones, una pulsera de campamento de verano, polaroids desvaídas, y al fondo una servilleta, doblada y frágil. La desplegó con cuidado. «No olvides que tienes un futuro». Su respiración se entrecortó. Recordó a aquel chico, el de afuera del refugio. Chaqueta sucia, puños apretados, ojos llenos de silencio. Ella le había ofrecido su sándwich. Él no había dicho una sola palabra, pero algo en su rostro se le había quedado grabado todos estos años. ¿Podría ser él?, susurró en la quietud. La ciudad seguía su curso afuera, con bocinas y trenes retumbando a lo lejos. Pero algo había comenzado a despertar, un recuerdo, un hilo. Ni Caleb ni Natalie lo sabían aún, pero el pasado acababa de resquebrajarse en silencio, y la historia que una vez había comenzado con un sándwich compartido estaba empezando de nuevo. La lluvia llegó de repente aquella tarde, bajando de las colinas de Nashville como si hubiera estado esperando todo el día para caer. Un momento el cielo estaba gris, y al siguiente un trueno estalló y las calles se volvieron plateadas bajo las gotas pesadas. Las aceras se llenaron de paraguas que florecían al mismo tiempo. La gente corría a buscar refugio, y la fila en Sunrise Bites se dispersó como un grupo de pájaros asustados. Natalie ya estaba afuera, apresurándose a plegar las sillas y cubrir los contenedores de condimentos. El toldo golpeaba violentamente con el viento mientras ella forcejeaba con el seguro de una de las mesas. Su coleta estaba empapada, mechones dorados pegados a sus mejillas, pero seguía trabajando. «Maldita cosa terca», murmuró
dándole una patada a una de las patas atascadas de la mesa. «Déjame ayudarte». La voz la sobresaltó. Profunda, tranquila, familiar. Se giró, y allí estaba él. Caleb, sosteniendo un gran paraguas negro sobre ambos. Su camisa ya estaba salpicada de gotas de lluvia, y su cabello oscuro caía húmedo sobre la frente. «Vas a empaparte», dijo ella. «Demasiado tarde para eso», respondió él con una sonrisa, sujetando el otro extremo de la mesa para ayudarla a plegarla. En segundos habían asegurado y apilado todo. Natalie se refugió bajo el alero del camión, temblando un poco. Caleb la siguió, aún sosteniendo el paraguas sobre su cabeza, aunque técnicamente ya estaban a cubierto. «Gracias», dijo ella sacudiéndose el agua de los brazos. La mayoría de la gente simplemente habría corrido. Él la miró en silencio un instante. «Tú no eres como la mayoría de la gente». Hubo una pausa. La lluvia golpeaba el techo de hojalata sobre ellos, marcando un ritmo suave y constante. Entonces él preguntó, con una voz más tierna de lo que ella le había escuchado nunca: «¿Crees que las personas pueden cambiar por un solo momento?» Natalie lo miró arqueando las cejas. «¿Qué quieres decir?» «Me refiero a si toda tu vida iba en una dirección y de pronto, en unos pocos minutos, alguien dice o hace algo que te hace creer que no tiene por qué ser así. ¿Podría eso ser suficiente para cambiar a una persona?» Ella no respondió de inmediato. En lugar de eso, estudió su rostro. Esta vez no había sonrisa juguetona ni sarcasmo, solo una espera tranquila. «Si el momento es lo bastante fuerte», dijo ella suavemente, «entonces sí, creo que puede». Caleb asintió, la mirada perdida más allá de ella, como si estuviera mirando a través del tiempo. «Tenía 10 años», dijo. «Vivía en un refugio a las afueras de Knoxville. Mi madre se había ido, sin nota, sin despedida. Recuerdo estar sentado en los escalones de cemento, afuera de la fila de comida, intentando no llorar, pero fracasando». Natalie parpadeó. La imagen tiró de algo dentro de ella. Una niña salió de la fila de comida. Tenía el pelo rubio, zapatillas sucias y llevaba 2 sándwiches en las manos. Se detuvo frente a mí, se sentó como si fuéramos viejos amigos y me dio la mitad. La respiración de Natalie se entrecortó. «Ella no me preguntó por qué estaba llorando», continuó Caleb. «No intentó arreglar nada. Simplemente se sentó conmigo y antes de irse me entregó una servilleta con algo escrito. La miró de reojo, con una fragilidad en la expresión. Decía: «No olvides que tienes un futuro». Natalie lo observó inmóvil. El sonido de la lluvia parecía alejarse. Caleb apartó la vista, casi avergonzado. «Suena estúpido, lo sé, pero guardé esa servilleta. Fue la primera vez en mi vida que creí que alguien realmente me veía, que quizá importaba». Su voz salió apenas en un susurro. «¿Todavía la tienes?» Él asintió. «Sí, está en una caja. No se la mostré a nadie». Hasta hace unas noches, Natalie abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. La garganta demasiado apretada. Recordaba el sándwich, al niño, sus manos temblorosas. Cómo había arrancado una servilleta del dispensador y escrito lo primero que le salió del corazón. Ni siquiera había sabido su nombre. Solo recordaba lo solo que se veía y lo familiar que le resultaba esa soledad. «Yo», empezó, pero se detuvo. Sus miradas se encontraron. Afuera la tormenta rugía, pero entre ellos solo había silencio y el eco de algo enterrado hacía mucho tiempo. No lo dijo, él tampoco, pero de alguna manera ambos corazones lo sabían. Se habían conocido antes y sin darse cuenta se habían vuelto a encontrar. Dentro del camión de comida, el aire estaba impregnado con el aroma de cebolla caramelizada, pan de masa madre tostado y queso cheddar derretido. Afuera el frío vespertino envolvía a Nashville como una tranquila nana. Pero dentro de Sunrise Bites todo era cálido y brillante. La luz dorada de los focos colgantes bañaba todo con un resplandor suave, casi mágico. Caleb estaba sentado en el pequeño banco contra la pared trasera, con los codos apoyados en la barra, observando a Natalie trabajar. Ella se movía con una gracia práctica, volteando rebanadas de pan en la plancha, espolvoreando hierbas, tarareando para sí misma como si lo hubiera hecho toda la vida. «Muy bien», dijo ella, colocando 2 sándwiches con un toque de destreza. «Estás a punto de probar el mejor grilled cheese de tu vida». Caleb soltó una risa baja. «Esa es una afirmación arriesgada». Natalie le pasó uno de los platos y luego se sentó frente a él. «No es solo un grilled cheese, es el Mama's Melt, la receta de mi madre. Extra mantequilla, 2 tipos de queso y...» Levantó un dedo sonriendo con picardía. «Una capa secreta de mermelada de tomate picante. Si me pides la receta tendré que enterrarte detrás del camión». Él dio un bocado y se detuvo, los ojos bien abiertos. «Te lo dije», dijo ella triunfante. «Eso no está solo bueno», respondió lentamente.
Es reconfortante. Su expresión se suavizó. Sí, eso solía decir ella. La comida debería hacer que la gente se sintiera segura. Por un momento el único sonido fue el suave chisporroteo de la plancha. El mundo exterior se desvaneció. ¿Siempre cenas aquí?, preguntó Caleb. Natalie asintió. La mayoría de las noches. A veces mi hermano se une, pero odia las multitudes, los olores y la gente respirando cerca de él. Caleb levantó una ceja. ¿Tu hermano? Lucas, dijo ella bebiendo de un termo. Tiene 17, autismo de alto funcionamiento. Es brillante, pero el mundo a veces es demasiado ruidoso para él. Yo soy como su refugio. Caleb la miró de otra manera entonces. En su voz no había autocompasión, solo un amor feroz y firme. Después de que nuestra mamá murió, solo quedamos nosotros. Yo tenía 22, intentando descubrir mi propia vida, y de repente estaba criando a un chico. Vendí mi coche, pedí dinero a una tía lejana y compré esta camioneta oxidada en Craigslist. ¿La arreglaste tú sola?, preguntó él. Más o menos. Lucas ayudó y un amigo hizo el cableado. Unos tipos del taller de enfrente me prestaron herramientas. Tardé un año, pero aquí estamos. Él se inclinó un poco hacia adelante. Eso es increíble. Natalie se encogió de hombros. No fue valiente ni nada. Simplemente no veía otra opción. Él estudió su rostro. Lo hace sonar fácil. No lo fue, respondió ella simplemente. Pero fue honesto. Caleb bajó la vista hacia su sándwich. Envidio eso. ¿Envidias qué?, dijo ella arqueando una ceja. Él dudó y luego habló en voz baja. Que tu mundo es real. Mi vida son solo números, oficinas en silencio. Gente que finge que le agradas pero en realidad quiere algo. Todo se mide en métricas y retorno de inversión. Natalie lo escuchó sin interrumpir. Y en algún punto, continuó él, dejé de ser una persona. Me convertí en una marca, una proyección. A veces me miro al espejo y pienso, ¿quién es siquiera ese tipo? Ella tomó una servilleta, la dobló y la deslizó por el mostrador. Sigue siendo una persona, dijo suavemente, solo que quizá un poco perdido. Sus manos se rozaron. Ninguno se apartó. Afuera la vida seguía. Bocinas, pasos, ruido de ciudad. Pero dentro de esa estrecha camioneta, el tiempo parecía detenerse. Terminaron de cenar en silencio. Natalie le sirvió otra taza de café. Él se ofreció a lavar los platos. Ella rodó los ojos, pero lo dejó hacerlo. Y en esa pequeña cocina desordenada, bajo bombillas titilantes, Caleb sintió algo que no había sentido en años. Hogar, no el que se construye con paredes y rejas, sino el que nace de la calidez, de los pequeños momentos, de alguien que recuerda exactamente cómo te gusta tu sándwich. La mañana empezó como cualquier otra. El sol se asomaba sobre los tejados del distrito histórico de Nashville. La calle latía con su ritmo habitual. Baristas llamando pedidos, músicos callejeros afinando guitarras y una pequeña fila formándose en Sunrise Bites. Natalie se movía por la camioneta ajustándose el delantal, preparando la plancha, tarareando suavemente. Y Caleb estaba allí, como lo había estado todos los días en las últimas semanas. El mismo abrigo azul marino, la misma vacilación torpe antes de ordenar, la misma calidez en sus ojos que ella apenas comenzaba a confiar. Ella le entregó su café sin necesidad de preguntar. Y él sonrió. Esa sonrisa tranquila y agradecida que siempre le hacía revolotear el estómago. Se desvaneció. La paz se rompió en un instante. Todo comenzó con un destello de cámara, luego otro, como relámpagos en pleno día. Llantas chirriaron contra la acera cuando una sub negra se detuvo bruscamente. Las puertas se abrieron de golpe. Una oleada de reporteros salió armada con micrófonos, cámaras, voces retumbantes. Caleb, señor Walker, ¿es cierto que lleva una doble vida? Caleb Walker, CEO de Walker Innovations, escondiéndose a plena vista. ¿Por qué el disfraz? Natalie se quedó paralizada. El vaso de papel se le resbaló de la mano, el café salpicando el pavimento. Su pulso golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. Walker, no Caleb a secas. Caleb Walker, el nombre que había visto en vallas publicitarias, en titulares financieros, ligado a un imperio tecnológico que parecía de otro universo al suyo. Caleb dio un paso al frente, protegiéndola con su cuerpo, las manos levantadas. «Deténganse», dijo, firme pero sereno. «Esta es propiedad privada. Deben irse». Pero la multitud se abalanzó más cerca. Un micrófono se le clavó en el rostro. ¿Es cierto que ha estado fingiendo ser un hombre común para coquetear con la chica de un food truck? La cabeza de Natalie giró de golpe, el estómago hecho un nudo. ¿Qué? La palabra salió rota, temblorosa. La multitud se giró hacia ella, teléfonos levantados, cámaras grabando cada gesto. Ella ni siquiera los notó. Sus ojos estaban fijos solo en él.
Tú. La voz se le quebró, pero las palabras salieron como dagas. ¿Tú eres ese Caleb Walker? Él intentó hablar, extendiendo la mano hacia ella. Natalie. No, lo cortó, la voz vibrando de incredulidad. Entonces, el tipo que tartamudeaba al pedir café, que comió grilled cheese en mi cocina, que escuchó mis historias sobre mi hermano, ¿todo eso era qué? ¿Una actuación? ¿Un juego? Él negó con fuerza, la desesperación marcada en cada línea de su rostro. No, Natalie, te juro que no era un juego. ¿Entonces qué era? Su voz se alzó afilada por la traición. ¿Qué más no me contaste? ¿Tu apellido? ¿Tu empresa? Ah, cierto. Tu fortuna. El murmullo del público creció, devorando cada palabra como espectáculo. Varios seguían grabando. La paciencia de Caleb se quebró. Giró hacia ellos furioso. ¡Apaguen eso! Esto no es una conferencia de prensa. Pero ya era tarde. Cada ángulo de aquella herida ya estaba siendo capturado, consumido, subido en segundos. Natalie permaneció rígida, los brazos cruzados con fuerza, la mandíbula apretada hasta dolerle los dientes. Privado, escupió con amargura, como nuestras cenas, nuestras historias, nuestras risas. Las palabras lo destrozaron. Su rostro se contrajo, el dolor crudo, sin máscara. Yo no mentí para manipularte, balbuceó. No vine aquí a engañarte. Su voz quebró, mezcla de furia y herida. Entonces, ¿por qué mentiste? Sus puños se cerraron no de rabia, sino de desesperación. Porque no quería que me miraras como todos los demás. Su voz se alzó áspera. Solo quería que me vieras como yo. No como una billetera, no como un CEO. Solo como yo. La garganta de Natalie ardía, las manos le temblaban contra los brazos cruzados. Pues, demasiado tarde para eso. Se giró de golpe, retrocediendo dentro del food truck. El portazo metálico resonó como un muro erguido entre ellos. Dentro, el aroma de cebolla caramelizada, mantequilla y masa fresca la envolvió como humo. Pero ahora se sentía extraño, ajeno, como si perteneciera a la historia de otra persona. Y afuera, Caleb quedó solo bajo la lluvia de flashes y cámaras. Su secreto, su corazón, ambos expuestos. Lo único que alcanzó a ver fue su espalda, sus hombros tensos, la cabeza inclinada, su corazón alejándose del suyo. Extendió la mano, su voz apenas audible. Natalie, por favor. Ella no se dio vuelta. No lo necesitaba. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, y el silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier cámara o micrófono. Las calles de Nashville parecían ahora más calladas. Sunrise Bites había desaparecido. No solo cerrado por el día, sino clausurado. El camión de comida, antes pintado con colores vivos y lleno de vida, que había dado calor y comunidad a la esquina de Pine y Rosewood, ahora estaba abandonado tras una cerca con candado, en un lote polvoriento de reparaciones. Natalie estaba en su pequeño apartamento con cocina, mirando el anuncio clasificado en su laptop. Se vende, camión de comida usado. Buen estado. Necesita amor. Amor. Esa palabra le dolió como una herida abierta. Lucas entró frotándose los ojos aún en pijama. No hablaba mucho por las mañanas, pero notó el silencio que había reemplazado al olor habitual de tocino y pan chisporroteando. ¿No vamos a cocinar hoy?, preguntó en voz baja. Natalie parpadeó. Se apartó de la pantalla con un nudo en la garganta y se arrodilló frente a su hermano. No, cariño, susurró, abrazándolo fuerte. Hoy no. Los brazos de Lucas rodearon su cuello. Pero tú siempre cocinas los viernes. Ese es el día del Mama's Melt. Un sollozo se le escapó del pecho. Lo apretó más fuerte, enterrando el rostro en su hombro. Lo sé, dijo rota. Lo sé, Lucas no entendía de titulares virales, de multimillonarios, de mentiras o traiciones. Pero entendía cuando las manos de Natalie temblaban al sostener una espátula. Entendía cuando los ojos de su hermana ya no sonreían. Apoyó la barbilla en su hombro. ¿Alguien lastimó tu corazón? Natalie dejó escapar un suspiro ahogado. Sí. Al otro lado de la ciudad, Caleb estaba sentado en la oficina principal de Walker Innovations. Ventanales de piso a techo inundaban la sala con una luz que él no sentía. Su asistente golpeó la puerta suavemente. Señor Walker, la reunión trimestral de la Junta, cancélala. Pero los inversionistas de Zurich, dije que la canceles. Ella dudó un segundo, luego salió en silencio. La puerta se cerró, dejándolo solo otra vez. Caleb se quedó mirando su reflejo en el vidrio. Ya no parecía él. No el verdadero, sino la máscara cuidadosamente construida de un hombre que lo tenía todo, excepto lo único que quería. Abrió un cajón y sacó una pequeña caja metálica, abollada, descolorida, que había cargado con él a través de casas de acogida, refugios, dormitorios, oficinas. Dentro, guardado bajo fotos viejas y recibos,
Estaba un trozo cuadrado de papel, amarillento por el tiempo, desteñido pero aún legible. No olvides que tienes un futuro. Escrito en tinta azul, un poco torcido, seguramente con prisa. Caleb se quedó congelado afuera. Los flashes de las cámaras seguían disparando a su alrededor, pero él apenas los notaba. Todavía podía recordar el día en que ella le había entregado aquel papel. Un niño flacucho, con tierra en las mejillas y una tormenta en el pecho. Una chica con un sándwich caliente, unos ojos suaves y una esperanza en la que él no creía. Tú importas, ¿sabes? Aunque nadie lo vea todavía. Entonces no sabía su nombre, pero su voz se había quedado con él. Y ahora sabía que era ella. Siempre había sido ella. La chica del refugio, la chica del sándwich, la chica con la sonrisa que le hizo creer que la vida podía ser más que dolor y fingir. Natalie cerró los ojos. Todo lo que había construido no significaba nada sin ella en su vida. Las reuniones, el dinero, los títulos. Sí, había construido un futuro como ella le dijo que hiciera. Pero ¿de qué servía un futuro si ella no estaba en él? Abajo, su chofer lo esperaba junto al Bentley. Pero Caleb no estaba listo para moverse. No todavía. Tenía que hacer algo primero. No un gesto vacío. No una disculpa grandilocuente para las cámaras, sino algo real. Algo que dijera, te veo, te recuerdo, te necesito. Y esta vez no mentiría. Esta vez lucharía por la verdad. Porque solo ahora comprendía que ella no era solo la mujer de la que se había enamorado. Ella era la razón por la que alguna vez había creído en el amor. El salón de baile era elegante. Candelabros de cristal en lo alto, cubiertos de plata tintineando suavemente abajo. La gala anual de honor a pequeños negocios de Nashville estaba en pleno auge, llena de trajes impecables, vestidos brillantes y el murmullo contenido de conversaciones corporativas. Natalie estaba al fondo, cerca de la salida. No había planeado asistir. Rosa le había rogado que saliera del departamento, que dejara de dejar que la tristeza se le quedara en los huesos como té demasiado reposado. Natalie había aceptado más por complacerla que por ganas propias. No sabía que Caleb hablaría esa noche, hasta que escuchó su nombre anunciado. Con ustedes, el CEO de Walker Innovations, el señor Caleb Walker. El aire se le atoró en la garganta. Su primer instinto fue irse, pero sus pies se negaron. Se quedó. Caleb caminó hacia el podio. Vestía un traje negro, sin corbata. Los dos primeros botones de la camisa desabrochados. Tenía ojeras marcadas, una quietud en sus movimientos que ella nunca había visto. Sacó una hoja de papel, la miró un momento. Luego la dobló por la mitad y la dejó sobre el atril sin leerla. Un murmullo recorrió a la multitud. Él levantó la vista y buscó entre el mar de rostros. Pero su mirada solo encontró uno. Natalie. Ella no sonrió. No asintió. Pero se quedó. Y entonces él comenzó. Se me pidió que hablara esta noche sobre liderazgo, dijo Caleb con voz serena pero cargada de algo más profundo. Sobre innovación, visión, éxito. Tenía algo preparado. Gráficos, viñetas, lo de siempre. Bajó la mirada un segundo, luego volvió a alzarla. Pero lo tiré, porque ya nada de eso me parece real. La sala quedó en silencio. Caleb respiró hondo. Ella manejaba un food truck, dijo con sencillez. Yo dirigía una corporación. Ella se levantaba antes del amanecer. Alimentaba a 100 personas con 2 manos y una plancha. Yo me sentaba en salas de juntas a hablar de expansión y estrategias. Hizo una pausa. Pero ella servía sanación. Yo servía números. Y aún así, el que fue alimentado fui yo. Un murmullo suave recorrió el lugar. Él no estaba actuando. No estaba vendiendo nada. Estaba confesando. Hay una mujer que conocí hace poco, continuó. No le importaba quién era yo. No le importaba mi título ni mi cuenta bancaria. Le importaba si decía por favor y gracias. Le importaba si cedía mi lugar en la fila a alguien mayor. Le importaba que yo recordara que las personas importan más que las ganancias. Bajó la mirada, la voz más baja ahora. Y le mentí. No porque quisiera engañarla, sino porque tenía miedo de que si veía quién era realmente, dejara de mirarme como lo hacía cuando pensaba que yo no era nadie. Un largo silencio. Luego levantó la vista de nuevo directo hacia el fondo del salón. Esta noche quiero decir algo sin el traje, sin el título. Solo como un hombre que se enamoró de alguien honesta, bondadosa e infinitamente más valiente que él. No merezco su perdón, pero pasaré el resto de mi vida ganándomelo. No hubo aplausos. Aún no. Caleb bajó del podio despacio, sin reverencias, sin sonrisas, y empezó a caminar entre la multitud. La gente giraba en sus asientos, los susurros lo seguían, pero Natalie no se movió. Permaneció quieta, las manos entrelazadas frente a ella, los ojos brillantes, y por primera vez desde que todo se derrumbó, su corazón se abrió lo suficiente para dejar entrar la verdad.
El sol estiraba sus dedos dorados sobre las calles tranquilas del centro de Nashville. El aire de la mañana era fresco, quieto, lleno de una promesa en la que Natalie ya no creía. Desbloqueó la puerta lateral de Sunrise Bites, el viejo camión que había sacado de la bodega. No para venderlo, no para cocinar, solo para recordar lo que significaba, quién solía ser. Pero esa mañana, él ya estaba allí. Caleb estaba a unos pasos de distancia, sin traje, sin chofer, sin teléfono. Solo jeans, una chaqueta azul marino gastada y unos ojos cansados que no habían dormido. Parecía un hombre que había esperado toda la noche. Natalie se quedó inmóvil. No quise tocar la puerta, dijo él en voz baja. No quise forzar nada. Eres persistente, respondió ella. Él sonrió apenas. Y tú también. El silencio se estiró ya no punzante, solo cargado de todo lo que no se había dicho. Entonces él dio un paso adelante, sacó una carpeta de su portafolio y se la tendió. Ella dudó, pero la tomó. Adentro había una propuesta formal de negocios. Planes de expansión para Sunrise Bites, 5 locales en todo Tennessee. Conservando sus recetas, su nombre, su historia. Al final, una línea resaltaba, propiedad mayoritaria, 51% Natalie Quinn. Ella levantó la mirada. Me estás dando el control. Sí. ¿Por qué renunciarías a eso? Caleb se acercó más. Porque me enseñaste que el amor no es poseer, es ofrecer. Entonces se arrodilló. No con un anillo, sino con una cuchara. Una cuchara de metal grabada con el nombre de la abuela de ella. Natalie Quinn, dijo con la voz temblorosa. ¿Quieres ser mi socia en los negocios, en la vida, en todo? Las lágrimas brotaron. Su risa las atravesó como un rayo de luz. Solo si me prometes no volver a fingir jamás. Nunca, susurró él. Ella lo levantó entre sus brazos y lo sostuvo como a un hogar. 6 meses después, las puertas de la pequeña capilla se abrieron, inundando la sala con la luz dorada de la mañana y el aroma a café y pan caliente del nuevo restaurante Sunrise Bites al lado. Caleb estaba en el altar, nervioso, la corbata torcida. James, su antiguo chofer, ahora padrino, se inclinó hacia él. No va a huir, jefe. Lo sé, murmuró Caleb. Aún así se siente como un sueño. Entonces ella apareció. Natalie caminó sola por el pasillo. Sin ramo, solo la cuchara grabada atada con una cinta. Su vestido de un marfil suave. Su cabello, dorado, suelto, brillando bajo la luz del sol. Lucas estaba en la primera fila, aplaudiendo dentro de un traje enorme. Caras conocidas del food truck llenaban las bancas. El señor Harroff, Rosa, Miguel. El obrero de la construcción, sentados junto a miembros de la junta y ejecutivos. Una familia no de sangre, sino de comida, perdón y segundas oportunidades. Te ves perfecta, susurró Caleb. Y tú no luces nada mal. Chico millonario, contestó ella. El oficiante sonrió. ¿Aceptas tú, Caleb Walker, a Natalie Quinn como tu esposa, tu socia igualitaria, tu catadora de medianoche? Lo hago. Cada mañana, cada noche, por siempre. ¿Y aceptas tú, Natalie Quinn, a Caleb Walker como tu esposo, tu cofundador, tu director financiero de corazón blando? Lo hago, rió entre lágrimas, aunque aún no sepa cocinar ni un huevo. El beso fue imperfecto, alegre, real. En la recepción al lado, las paredes estaban cubiertas de servilletas enmarcadas, agradecimientos escritos a mano y en el centro, un cuadrado de papel. No olvides que tienes un futuro. Encima, brillaba el nuevo letrero, Sunrise Bites. Una historia de amor en cada plato, porque algunas historias de amor no empiezan con chispas. Empiezan con sándwiches, con pequeñas bondades, con el valor de regresar incluso cuando duele. Y ahora finalmente habían encontrado el camino a casa. Gracias por acompañarnos en este viaje conmovedor de amor. Segundas oportunidades y conexiones inesperadas. Si la historia de Natalie y Caleb tocó tu corazón, te hizo sonreír o volver a creer en el amor, entonces hemos cumplido nuestra misión. En Soul Steering Stories compartimos relatos que sanan e inspiran. Dale al botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún momento que importe. Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu parte favorita.